tocó la parte más fácil, ¿no? Ya vamos terminando el evento. Pues hemos abrazado esta iniciativa que no es fácil, no es sencilla. La creación de la Alianza Nacional Constituyente nace hoy ante los ojos asombrados de una Venezuela que no sabemos qué o quién la rige. Hay una constitución que fue aprobada en el año 1999, 2000, y hay un plan de la patria que va en contraposición directa a lo establecido en aquella constitución. Le decía a los señores a quienes saludamos, representantes de Venezolana de Televisión, que me preguntaban si efectivamente había una discordancia entre lo planteado por el sector democrático representado por los partidos políticos y lo que nosotros veníamos de alguna manera planteando. Yo creo que los anima o animó esa pregunta el hecho de que Venezuela actualmente siga en esa situación de conflictividad de dos sectores enfrentados que pudiera decirse que nacen, tal como lo expresaba Enrique Colmenares, de esa división social del 3, 17 y 80, o por ahí van las cosas. No es viable ni un país con ese corte social, ni es viable mucho menos un país enfrentado en dos o tres bloques. Yo pudiera decir que esta iniciativa de la Alianza Nacional Constituyente busca que nos adelantemos al armisticio, que lleguemos a un acuerdo nacional ahora, antes de que nos duela, antes de que el país se vea de alguna manera como se vio aquella sociedad española en el momento de la república de aquel país. Yo diría que es muy importante la presencia y lo que ha expresado el Frente Institucional Militar, a quien le doy la bienvenida, porque yo diría que hay, si nos imaginamos un triángulo, hay tres elementos que son de importancia extraordinaria en la consecución de esta alternativa que le estamos presentando a Venezuela. En cada uno de esos vértices del triángulo nosotros vemos lo que pudiera ser analizado desde el punto de vista internacional. Tenemos varios elementos para saber, para creer, para de alguna manera medir qué se dice en el exterior de Venezuela. Yo creo que ese sector internacional, ante nuestra propuesta de ir a un proceso de reconciliación nacional, con unas bases establecidas en la Constitución, sustentadas, como nos enseñaba Jorge Dugar, presente acá, sustentada por más de 7 instrumentos internacionales, entre ellos la Carta Democrática, para nosotros es fundamental para que este proceso pueda lubricarse ese accionar de la vida internacional. En ese orden de ideas, los expresidentes de múltiples países, le tenemos que dar desde aquí las gracias al doctor Andrés Pastrana por haber de alguna manera tomado en cuenta nuestra propuesta de ponerla bajo el análisis de esos expresidentes y cuánta falta nos haría que desde luego se pudiera dirigir hacia Venezuela un sentimiento de que nosotros tenemos la razón. Pero hay otros dos vértices de ese triángulo: la ciudadanía venezolana. Yo creo, Enrique, que hoy, ante esta audiencia, ante las personas que nos sentimos orgullosos de estar a su lado en este planteamiento, hemos escuchado tal vez a la máxima expresión de constitucionalistas de Venezuela.
hay también constitucionalistas en el exterior que nos han ayudado indefectiblemente para llegar a este proyecto. Pero yo creo que lo que ellos han dicho hoy acá, que estoy seguro que va a ser recogido por los medios de comunicación, mañana, dentro de ese otro vértice del triángulo que es la ciudadanía nacional, va a despejar dudas. De alguna manera va a ser tomado en consideración la profundidad con la que ustedes han analizado nuestro proyecto y no con la superficialidad que a veces se le da a las cosas en nuestro país, que de repente y tal son consecuencia de las causas que no nos atrevemos a analizar. El otro vértice de ese triángulo está conformado por las Fuerzas Armadas Nacionales. Yo diría que dentro de las Fuerzas Armadas Nacionales y la representación del Frente Institucional Militar es fundamental que efectivamente puedan escuchar de personas de la categoría que acá han expresado sus sentimientos en relación con el proyecto, para que ese estamento militar venezolano, que como integrante de él me siento particularmente abochornado, yo creo que ese estamento militar venezolano hoy recibe oxígeno, recibe de alguna manera un elemento en el cual puedan basar o puedan ser basadas sus esperanzas. Ese número, que tal vez es indeterminado todavía de cuántos generales hay en el ejército o en las Fuerzas Armadas de Venezuela, de 2.000 y tantos, eso no es otra cosa que el obedecer a un proyecto establecido en el Plan de la Patria para desarticular, para terminar con las Fuerzas Armadas Nacionales. 2.000 y tantos generales, déjenme decirles algo coloquialmente. Donde estuve de capitán, ahora hay un general de división. Y así sucesivamente a lo largo de todos los cargos que pudimos haber desarrollado. Hoy en día hay generales por metro cuadrado en Venezuela más que en la OTAN. Hay más generales en Venezuela que en la OTAN. De manera que tengamos cuidado cuando nos movamos, no le pisemos los callos a alguien. Pero eso obedece a un proyecto político definido, a un proyecto político que trajo como consecuencia el, por ejemplo, ascender a la categoría de oficiales a los suboficiales de las Fuerzas Armadas Nacionales. Eso es algo así como que si yo pudiera agarrar a los enfermeros, que por supuesto son necesarios y todo lo demás, y los elevar a la categoría de médico en un hospital. Eso ocurrió aquí en las Fuerzas Armadas Nacionales. Pero lo que es peor, crearon inconstitucionalmente, porque bueno, habíamos empezado diciendo que qué es lo que rige a Venezuela. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de acuerdo con Asdrúbal Aguiar, quien nos ha ayudado, tiene más de 187 violaciones. De forma que se creó a contrapelo de lo establecido en la Constitución la milicia venezolana. Pero no solamente se creó a contrapelo de lo establecido en la Constitución, se creó dándole la misión de actuar en el control del orden interno del país. Es decir, asumiendo de hecho que aquí en Venezuela hay enemigos internos. ¿Y quiénes son los enemigos internos? Seguramente los que piensan de manera diferente a los que elaboraron el Plan de la Patria. Solo un pensamiento para concluir. ¿Podrá salirse de esa situación de las Fuerzas Armadas Nacionales sin ir a un proceso profundo en el país que de alguna manera determine qué es lo que hay que hacer con ese estamento? Muy necesario, por supuesto, pero no en las circunstancias en las cuales está. Yo diría que este proceso de la Alianza Nacional Constituyente que impulsa este grupo de ciudadanos venezolanos que hoy nace ante la opinión pública puede efectivamente no apuntar a las consecuencias, que es lo que nos entretiene en las conversaciones entre los venezolanos,
sino ir directamente a las causas, que son las que nos tienen pasando la situación que en este momento vivimos en Venezuela. Muchísimas gracias.